Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos sean todos a mi canal El Arte de Alvin. Es un gusto para mí poder estar aquí para compartir con todos ustedes un poco de mi experiencia en el mundo del arte y de la ilustración. Quiero agradecer a Dios primeramente por la oportunidad que me da de iniciar este canal y agradecer a todas aquellas personas que desde hace tiempo me han estado incentivando, motivando a realizarlo, porque muchas personas han querido ver el proceso de cómo es mi trabajo, de las obras que realizo, acerca de mis cómics y de todo este mundo tan maravilloso como es el arte y la ilustración. ¿Y sobre qué va a tratar este canal? Pues precisamente vamos a estar hablando arte, vamos a estar hablando sobre la ilustración, sobre cómics, sobre coleccionismo, entre tantas otras cosas del mundo del arte y la ilustración. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar. En este primer video quiero hablar acerca de la Feria Internacional del Libro Guayaquil 2020, una edición que para este año se realizó vía online a través de la página libroguayaquil.com y se realizó por el hecho de que toda esta situación de pandemia no ha permitido que eventos masivos se realicen presencialmente para evitar cualquier problema y cualquier contagio. Por lo que se realizó el jueves 24 de septiembre hasta el domingo 27, que culminó 4 días de evento en los que su servidor fue invitado por el grupo Comic Club Guayaquil para representar a Venezuela como ilustrador. Ahora, ¿cómo era el procedimiento para poder acceder a cada una de las tiendas, de los stands, de los grupos que participaron dentro de la feria? Pues sencillamente era ingresando a la página libroguayaquil.com, en la que había un enlace para poder registrarse con su nombre, su apellido, correo electrónico y dando ciertas especificaciones de por qué quería ingresar y cuál era alguno de los autores favoritos que tenía en mente poder ver dentro de la galería de libros. En segundo lugar, una vez ya ingresado, le enviaban al correo electrónico el enlace para poder acceder plenamente a las salas virtuales donde estaban cada uno de los stands. Cabe añadir que había un avatar en el que podías adecuarlo, podías realizar algunos cambios de vestuarios para identificarlo, de manera que pudiera ser lo más natural posible. El caso es que teniendo tu avatar podías caminar dentro de las salas. Habían 3 pabellones en los que tú podías seleccionar en un mapa que estaba allí establecido para poder ir directamente al stand que querías visitar. Y por supuesto, uno de los stands que a mí particularmente más me interesaba era del grupo Comic Club Guayaquil, donde tenían una tienda online mostrando los cómics que tenían en venta. Tenían otro panel donde estaba la sección de los artistas nacionales e internacionales que fueron invitados para esta edición, entre los cuales estaba su servidor. Habían 2 maneras de poder ver la participación de todos estos artistas. Una era que el enlace lo redireccionaba hacia la página de YouTube, hacia el canal de YouTube del Comic Club Guayaquil, donde estaban los videos pregrabados y la gente podía verlo desde allí. En el canal de YouTube de la Comic Club Guayaquil subieron alrededor de 18 videos de diferentes artistas internacionales. Estaba Juan Carlos Silva, estaba Iván Guevara de Ecuador, estaba también Tomás Oleas. También podíamos conseguir ilustradores digitales
Y también estaba la participación de coleccionistas de diferentes nacionalidades, como por ejemplo Luis Gantus de México, un coleccionista bastante grande, guionista y escritor de libros acerca del cómic clásico mexicano. También se podía encontrar a Federico Oporto, que es un artista conceptual del Ecuador, que le gusta la temática de ciencia ficción utilizando materiales de reciclaje. Y también cabe destacar la participación de Omar Francia, gran ilustrador argentino para DC Comics, que ha sido reconocido en múltiples ocasiones por sus labores de ilustración. Todos estos videos se pueden encontrar en el canal de YouTube de la Comic Club Guayaquil. Allí pueden ver cada uno de los videos, entre los cuales está el video que su servidor realizó previamente, muy rápidamente, para poder entregar a tiempo para el día del evento. Puesto que me invitaron pocos días antes, tuve que realizar un video bastante improvisado, haciendo una ilustración también, un video acerca de unos personajes venezolanos que fueron fundamentales en la emancipación, en la independencia de Guayaquil. Allí ustedes pueden ver el video y si les gusta, comenten, díganme qué tal le pareció el video de su servidor. Por aquí le podemos dejar el enlace para que ustedes puedan acceder a él y ver el video. Sin duda, los mejores momentos del evento fueron los podcasts que realizó la Comic Club con unos artistas de talla muy grande como Eduardo Rizzo, como el mismo Omar Francia, como Luis Gantu, entre otras personalidades del mundo del cómic internacional, tanto escritores, guionistas como ilustradores. En el primer día de podcast estuvo Miguel Blanes y su grupo Ghostbusters Coast Oeste, hablando acerca de la experiencia que ellos han tenido en visitar hospitales, visitar centros de asistencia para niños. Y lo interesante de esto es que lo hacían ellos vestidos de sus personajes favoritos como Star Wars, los cazafantasmas, Aliens, que su temática de trabajo es de la ciencia ficción de los años 80. En verdad, una labor bastante hermosa el visitar estos centros para poder alentar a las personas que están más vulnerables en la salud. También estuvo acompañando a este primer podcast Israel Pardo, ilustrador ecuatoriano, hablando acerca de su experiencia en la ilustración, resaltando una de sus mayores realizaciones como artista en las historietas del Capitán Escudo de acá de Ecuador. En el segundo podcast del primer día estuvo Nelson Zuloaga de Colombia, hablando también un poco de su experiencia en el mundo de la ilustración, del cómic, allá en Colombia, y de los eventos en los que ha participado y acerca de la influencia que ha tenido el cómic y cómo se ha redireccionado hacia el mundo digital. También estuvo en este podcast Laura Vázquez, argentina, hablando también de sus experiencias y de los puntos de vista muy particulares que ha tenido acerca de cómo ha influenciado el cómic argentino en la sociedad. En el segundo día del evento estuvo en el primer podcast de la mañana nada más y nada menos que Eduardo Rizzo, artista argentino que ha ganado premios, incluso premio Eisner con su obra 100 balas. Estuvo hablando acerca de sus inicios en los cómics, de la experiencia, de las frustraciones, de todos los momentos difíciles que vivió en sus primeros tiempos como artista del cómic y de su aprendizaje, de todo lo que experimentó en esos primeros inicios que a la postre lo llevó a ser un gran guionista y un gran artista del cómic como tal. Junto a él estaba también Isaac Flores, artista ecuatoriano, hablando también acerca de su proyecto Puriapu, un proyecto de animación que lamentablemente no pudo concretarse debido a toda la problemática de la pandemia, puesto que todo el presupuesto, según habló en el podcast, fue recortado y por ende no pudo completarse este proyecto de animación. Ha hablado acerca de sus trabajos para
Anima Studios en México, para otras editoriales, para otros proyectos de animación, tanto personal como para algunas empresas cinematográficas. En el segundo podcast del segundo día estuvo Dante Ginebra de Argentina hablando del asco, uno de los que más a él le ha representado como artista. Y también Rui Cruz, ilustrador ecuatoriano, que también habló de su experiencia en el mundo ilustrativo acá en el país del Ecuador. En el tercer día de podcast estuvo Alejandro Bustos, quien es uno de los editores de la revista ELE, de la editorial Sonacuario. Esta revista ELE que se ha publicado durante 15 años y que es una de las referencias más emblemáticas en cuanto a la ilustración y cómic en el Ecuador, ya que publica uno de sus personajes más prominentes y más conocidos, como es el Capitán Escudo. Alejandro estuvo hablando acerca de cómo inició esta editorial, de cómo inició la revista, de cómo fue la creación del personaje del Capitán Escudo y de los ilustradores ecuatorianos que han participado a lo largo de esos 15 años. También estuvo hablando acerca de la problemática económica que está atravesando el Ecuador y, por supuesto, la propia editorial, ya que su edición número 92 no ha podido ser publicada debido a toda la situación de pandemia. Este número 92 representa los 15 años de publicación de la revista ELE, que tanto ha alegrado al pueblo ecuatoriano. También dentro de este mismo podcast estuvo Felipe Benavides y Francisco Inostroza, representantes de la ilustración chilena, hablando acerca de sus publicaciones, de los grupos en los que participan. Básicamente el tema central de este podcast fue cuál ha sido el cómic más representativo o el del que se sienten más orgullosos los exponentes invitados para esta ocasión. Alejandro Bustos habló acerca de 3 ediciones especiales de El Capitán Escudo o de la revista ELE, y los chilenos hablaron también de los cómics que ellos lograron publicar, de los premios que recibieron por esos cómics y de los que se sienten tan orgullosos. En el podcast de por la tarde estuvo Omar Francia, fue el invitado especial para ese momento. Y pues estuvo hablando acerca de cómo fueron sus inicios, de cómo llegó a trabajar para DC Comics, ilustrando a Batman, ilustrando otros personajes de ciencia ficción como Star Wars, que fueron experiencias gratas para él, que fueron momentos muy especiales en su vida. Pero también habló un punto muy importante, que fue lo del cómic digital. Habló acerca de un proyecto que tiene para publicarlo en Webtoon, que nunca se había imaginado poder publicar dentro de esta plataforma de cómic digital, pero debido a todas las circunstancias y los eventos que se están desarrollando actualmente, pues ha estado pensándolo mucho, estudiando la forma de lectura de esta página, y pues habló acerca de que muy pronto estará en esta plataforma digital uno de sus cómics que está en proceso. Y por último, el cuarto día de evento se habló completamente del mundo del coleccionismo. En el primer podcast estuvo David Strasser y Mr. DC, ambos de acá del Ecuador, donde hablaron de sus experiencias, sus inicios en el mundo del coleccionismo, y pues todos concuerdan en lo mismo, que fue desde pequeño que iniciaron esta pasión por querer coleccionar figuras, cómics, entre otras cosas del mundo friki. Ellos estuvieron hablando acerca de cómo ellos comenzaron a coleccionar cada uno de sus cómics, cuáles fueron los que más les gustan, cómo lograron adquirir toda esa colección que cada uno de ellos tienen hasta el momento. Y por la tarde, el último podcast al que considero lo mejor de todo el evento fue sin duda en el que participó Luis Gantus, Franco, Gustavo Ruilova y Alfredo Vaquerizo. Aunque Alfredo estuvo en todos los eventos, tuvo mayor participación hablando acerca de sus experiencias y haciendo unos comentarios bastante
enriquecedores. Luis Gantu habló acerca de cómo inició en el coleccionismo, todos los personajes a que admiraba como artistas del cómic, y nos habló de cómo conoció a Sixto Valencia, creador del cómic Memín Pinguín. También estuvo hablando acerca de cómo inició el evento de la Conque por allá en 1993, cuando iniciaron su primer evento. No se imaginaba el efecto que iba a generar este evento en el mundo del cómic mexicano. Tanto así que para uno de los eventos, o mejor dicho, dos de los eventos en diferentes épocas, se presentó nada más y nada menos que Stan Lee. Estuve hablando acerca del impacto que esto generó, de cuánta gente visitó el evento. Era la primera vez que Stan Lee llegaba a México. Y pues esto fue todo lo que nos trajo el evento de la Feria Internacional del Libro. Bueno, no todo el evento, sino lo que el Comic Club nos preparó a todos los que amamos el cómics. Se habló de cómics, de ilustración, de artistas, de historia, cómics clásicos, cómics digitales, cómics actuales, novedades, etcétera, eventos. Todo esto lo pudimos ver en esta edición de la Feria del Libro a través del Comic Club. En general, haciendo una evaluación, considero que fue bastante bueno el evento. Estuvo bien organizado, ciertos detalles técnicos de señal, pero eso no quita que estuvo organizado toda la presentación de la Comic Club Guayaquil. Agradezco a Alfredo una vez más, Alfredo García Vaquerizo, y al Comic Club por la invitación que me hicieron para poder participar en su página de YouTube como exponente de la ilustración y cómic venezolano. Si tú participaste en este evento, si viste los podcasts, si viste los videos, comentan qué fue lo que más te gustó del evento, qué fue lo que no te gustó para nada. Y así podemos conocer, interactuar un poco acerca de todo lo que sucedió en esta edición de la Feria Internacional del Libro Guayaquil 2020. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, dale un buen like, suscríbete a mi canal. Te deseo muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.